y Pandoros, 20% de descuento. Gadis, en confianza. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hasta el año 2048. Hasta ese año, si nadie antes lo remedia, la autopista del Atlántico, la AP9, estará en manos privadas a través de un sistema de concesión. Y con ese marco, hoy lo saben, es el primer día laborable con los nuevos precios del peaje que han subido más de un 6,5%. Más de un 6,5%. A Coruña-Vigo está ya en los 19,35 €. Ferrol-Tui supera los 28 euros. Es el peaje que grava a la Galicia más dinámica, la que sirve de locomotora para el conjunto del país. Conviene no perderlo de vista porque finalmente esto afecta a nuestro propio crecimiento, a nuestro propio desarrollo, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas de fondo para afrontar el problema que tenemos por delante. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Ahora vamos a ver qué pasa ahí fuera en este inicio de año, marcado por las elecciones autonómicas de febrero. Hoy en A Coruña el candidato del PSD a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha censurado la política de transporte público del Partido Popular. Radio Coruña, Isabel Bravo, muy buenas. Muy buenas. Ha calificado esa política en materia de transporte y movilidad directamente de inexistente en los últimos 15 años. Considera que las obras e infraestructuras son positivas, desde luego, pero tienen que ir de la mano de un buen transporte metropolitano. O transporte público en Galicia é un auténtico fiasco, por certo, non só dicimos nós, os socialistas, sino que o di os tribunais e tamén o Consello de Contas. É un verdadeiro desastre e é un defecto absoluto de planificación e de previsión das necesidades que temos os galegos e as galegas. Ha defendido la creación de un consorcio de transportes en el área coruñesa con más líneas, con mejores frecuencias, con horarios competitivos. Foto acompañado de la alcaldesa de A Coruña y otros representantes del PSOE en el Parlamento y en el Congreso en la parada del transporte metropolitano de Entre Jardines. Esto en la política gallega, en la política municipal. Ponteceso ha aprobado su presupuesto en el primer pleno del año de toda la zona. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Y la imagen de la mañana, las colas para conseguir una entrada para el Racing de Ferrol Sevilla de la Copa del Rey de Fútbol. Radio Ferrol, Rebeca Collado, muy buenas. Muy buenas. El primer reto del 2024 para muchos ferrolanos y ferrolanas, hacerse con una de esas entradas para el partido de este domingo en Amalata. Y ya avanzamos que más de uno y una se va a quedar con las ganas. Largas colas en el estadio, pero también en la página de venta online. Acabamos de entrar. Estamos en el puesto 987 de la cola virtual. Por momentos esa cola llegó a alcanzar más de 1000 solicitudes. Nadie se quiere perder uno de los momentazos del año, ver el encuentro del Racing contra el Sevilla, además todo hay que decirlo, en el día grande de Ferrol, en el día del patrón, 7 de enero, San Xiao. El club ha puesto a la venta desde las 10 de esta mañana las entradas para el público general, después de cerrar la venta preferente para personas abonadas. Pues mucha suerte para aquellos que buscan entrada y mucha suerte para el Racing de Ferrol en ese partido de Copa del Rey frente al Sevilla. Por cierto, estamos en cuanto al tiempo en alerta naranja en la costa, así que tengan especial precaución.
Durante estos últimos días habrán escuchado hablar en varias ocasiones de las pistolas eléctricas o de las pistolas Taser. Y todo a partir de ese suceso en A Coruña, un agente de la Policía Nacional que intentó neutralizar a una persona con este mecanismo, con esta pistola Taser, con esta pistola eléctrica. No lo consiguió porque esta persona iba muy abrigada y, como saben, bueno, finalmente el supuesto agresor murió abatido a tiros por parte del agente de la Policía Nacional que, según la versión oficial, desde el suelo finalmente tuvo que hacer frente con su pistola convencional. Bueno, pues nos hemos preocupado por este asunto que tiene que ver con las pistolas eléctricas, con las pistolas Taser, que es un mecanismo de seguridad que suele ir acompañado también con unas cámaras que registran todo lo sucedido. Vamos a saludar en este punto a Pedro Mariscal, que es miembro de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Pedro Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Antes de nada, cuando hablamos de estas pistolas, de pistolas Taser, de pistolas eléctricas, ¿consideran ustedes que es una buena herramienta? Sí, por supuesto. Nosotros consideramos que es imprescindible para toda patrulla que sale a la calle llevar una Taser, ya que es proporcional al grado de la agresión. Es decir, nosotros empezamos con un protocolo en el cual primero hay una intensidad y la intensidad de la actuación va creciendo, y antes que usar un arma de fuego estaría la Taser. Es una forma, decimos antes, de neutralizar, ¿no? Sí, exactamente. Al supuesto agresor, neutralizarlo sin afectar a su vida. Sí, exacto. Sí que es cierto que habrá gente que diga que si una persona padece problemas cardíacos, una Taser le puede causar un paro cardíaco. La cantidad de actuaciones con Taser que hay a nivel mundial con respecto a las personas que han fallecido por el uso de una Taser es ínfimo en comparación con el uso de un arma de fuego. Decíamos antes, va asociado, suele ir asociada a una cámara que registra toda la actuación. Es que es obligatorio. O sea, es obligatorio. Taser, sí, el uso de la Taser va acompañado con una cámara que va a grabar los instantes desde que se desenfunda la Taser hasta que deja de grabar. O sea, hasta que se aplica se apaga la cámara, vamos. En principio la Taser, una vez que se desenfunda, empieza a grabar toda la actuación y esa actuación queda registrada para analizar los acontecimientos y dirimir si hay algún tipo de responsabilidad por alguna parte. Es más, hay cientos de vídeos en Internet del uso de fuerzas policiales de la Taser en cámara subjetiva, donde se puede ver si ese uso es correcto o es incorrecto. Por lo tanto, nos decía que actúa de forma automática, solo se desenfunda y ya empieza a grabar. Exactamente. Es un mecanismo de seguridad para que quede reflejado que el uso es correcto. Bueno, que al final viene siendo, decíamos, un mecanismo de defensa del propio agente, pero también es un mecanismo de seguridad para la persona que está siendo neutralizada, ¿no? Es que, por supuesto, es el hecho de que se pueda grabar la actuación, lo que va a hacer es que si hay un exceso de celo policial, es decir, si hay un abuso policial, queda reflejado. Igualmente queda reflejada toda la actuación para ver si hay una proporcionalidad o si la actuación era necesaria. Nosotros creemos que las cámaras personales para grabar las actuaciones deberían ser obligatorias, y es una de las peticiones que tenemos desde la asociación, igual que las Taser, igual que turnos, bueno, muchísimas carencias tiene la Guardia Civil, entonces es una una petición más. Incluso con las armas de fuego, en el uso de armas de fuego, debería quedar registrado el uso en una grabación, pero al estar carentes de dotación de cámaras corporales, no se puede registrar. Porque en el caso de las pistolas Taser, ¿la Guardia Civil tiene este tipo de herramientas? Bueno, carecemos, en la inmensa mayoría de la Guardia Civil se carece de Taser. Hay Taser en ciertas unidades, como puede ser en Coruña, en toda la provincia de La Coruña, los únicos que tienen Taser es la OSECI, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, y después las patrullas no tienen, pero en cambio policías locales, como por ejemplo la de Coruña, la de Carballo, incluso Santiago, sí que tienen Taser. Es una cosa que en la Guardia Civil carecemos de ellas porque la licitación que se hizo en su día era ínfima y solo para dotar a ciertas unidades, que realmente son unidades que por su forma de trabajar, forma de actuar, son las que menos necesitan la Taser. ¿Por qué? Porque son unidades que se mueven en grupos grandes, con bastantes componentes.
a contra de, por ejemplo, una patrulla normal de 2 componentes que cubre una extensión de terreno inmensa y en la que no tienen apoyos. Le voy a poner un ejemplo. La semana pasada, por ejemplo, había 2 patrullas para cubrir las localidades de Miño, Vilar Mayor, Betanzos, Curtis, Irixoa, Aranga, Bergondo, Oza Sesures, Sada y Abegondo. Usted fíjese la extensión del terreno, 2 patrullas. Si una patrulla está en una punta y otra está en la otra, si una de ellas necesita ayuda, no tiene ayuda. Directamente no va a llegar nadie a cubrirles. Entonces, para esa situación, lo mejor que vendría sería una TASER. Pero claro, no existen para los patrulleros TASER. Están en unidades en las que se despegan con anterioridad. Por ejemplo, los ECI funciona a petición, para cuando hay grandes eventos, cuando hay una necesidad específica que se solicita. Yo entiendo que la OSECI tenga que llevar las TASER, por supuesto, y lo veo bien, pero que un patrullero que está solo con su compañero no tenga ese elemento de disuasión o de ayuda, nos parece desde la asociación una falta de visión por parte de nuestros mandos. Precisamente en su momento hablamos también con el Sindicato Unificado de Policía en relación con el caso sucedido en A Coruña y lamentaban desde el propio sindicato que pues estos agentes no tuviesen el respaldo de otros agentes de la Policía Nacional, que quizá con más medios, nos decían, la resolución de este caso podría haber sido diferente a la que finalmente fue. Sí, exactamente. Es que, por ejemplo, las TASER, ya entrando en materia del tema que estábamos tratando, las TASER no son igual de efectivas desde el frente que desde la espalda, aunque parezca mentira. O sea, son efectivas, pero desde la espalda son mucho más efectivas. Para poder disparar con una TASER a la espalda de un supuesto agresor, tendría que haber más de un agente. Entonces, con TASER. Entonces, ya empezamos con el problema de la falta de personal que tenemos, que en Coruña y en la provincia es bastante alta. Es un poco llamativo, ¿no?, que haya policías locales que dispongan de TASER, y no estamos diciendo que no deban disponer de ellas, pero que policías locales dispongan de este tipo de herramientas y haya patrullas de la Guardia Civil que no disponen de esto. Sí, a ver, es llamativo porque en teoría la Guardia Civil cubre muchísimos más turnos, muchísimo más extensión. Pero lo que pasa es que los ayuntamientos se preocupan, muchas veces las juntas de seguridad de los ayuntamientos se preocupan porque sus policías tengan estos medios y hacen un esfuerzo para dotar a esas policías de esos medios, como puede ser Policía de Carballo, que en su momento decidieron que por el índice de delincuencia que había y la peligrosidad, para velar por sus agentes, decidieron hacer un esfuerzo y comprar esas TASER y formar a la gente para poder utilizarlas. Además, ¿qué pasa? Que en la Guardia Civil, al ser un cuerpo tan voluminoso, pues la jefatura entiende que hay otras prioridades. Decía, además de este elemento que nos ha llamado la atención y bueno, pues que hemos conocido a raíz de este caso, ¿no?, el tema de la pistola TASER, ¿hay alguna otra herramienta pues de un uso bastante común pero del que carezca en estos momentos la Guardia Civil para los agentes? En principio cada vez se va dotando de más material. Ya tenemos, en teoría, casi todos los agentes tienen ya su propio chaleco, una defensa extensible, que es lo anterior a usar una TASER incluso, y cada vez se nos va dotando de más medios. El problema es que los medios importantes, los que realmente necesitan un desembolso, esos todavía no han llegado. Eso sí, y el personal. Sí, bueno, el personal, la carencia de turnos, por ejemplo, el hecho de incrementar tantísimo el volumen de trabajo. Por ejemplo, ahora mismo en tráfico en Coruña les van a imponer un turno que en 4 días trabajan 48 horas. Van a conseguir que esos agentes se acaben destrozados, porque es inviable 48 horas en 4 días. Pero aún así les han impuesto ese turno. Es una cosa que nosotros hemos reclamado, que nos imponga, y hemos intentado pelear para que a los compañeros de tráfico no les impongan un turno tan exigente. Pero aún así la Dirección General no escucha. Pedro Mariscal, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Hemos intentado saber algo más en relación con estas pistolas eléctricas, las pistolas TASER, de las que desgraciadamente hemos tenido que hablar durante estos últimos días. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en A Coruña con Teba Chacón, en Ferrol con Rebeca Collado y en Radio Nordés Viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio también en 2024.
Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Muy buenos días, desapacibles y lluviosos, pero tenemos todo el 2024 para que la cosa mejore. Por el momento, alerta naranja en la costa, en esta jornada de vuelta al trabajo para muchos, para muchas, de aterrizaje en el año nuevo, que venga tranquilo y que venga también lleno de radio. Eso os deseamos y en realidad por esta casa va a ser así. Vamos con fuerzas, porque en este 2024 Radio Coruña cumple 90 años y como nos gusta celebrar, pues eso vamos a hacer. Pero vamos con calma, ¿eh? Vamos con calma y despacito para llegar más lejos día a día. Por ejemplo, mañana José Antonio Martínez, nuestro técnico, cumple 30 en esta casa. Entonces va de celebraciones la cosa. Pero no desvelamos más, vamos poco a poco y vamos a ver si en la sala de pantallas tienen también algo que celebrar, cómo están por allí. Alfonso Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, pues bien, con bastante intensidad ahora mismo de tráfico, sobre todo aquí en la zona de Pérez Ardá, Ramón y Cajal, Pérez Ardá con Ronda de Outeiro, tenemos mucha intensidad, tema de compras, zona comercial, llueve y bueno, también Salgado Torres, aquí en la Ronda de Outeiro con Pérez Ardá llega la retención ya casi a la incorporación que hay desde esta vía Alfonso Molina. Y bueno, es el punto a destacar ahora mismo, junto con aquí un poquito también la zona de Plaza Pontevedra, en torno a Plaza de Lugo. ¿Y tenemos alguna incidencia, algo que debamos destacar? No, de momento no tenemos ninguna incidencia destacada. ¿Y en cuanto a previsiones? Pues nada, destacar de momento esto, las zonas comerciales, claro. Sobre todo ahora y también por la tarde, que seguro que va a ir a más durante todos estos días previos a la fecha de los Reyes. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Que tengáis buen día por ahí. Igualmente, hasta luego. I feel like anything could happen. The stars look different tonight. They're glowing all around me. It's flowing through my body. I can feel it. I can feel it. Don't know if I'm awake or dreaming. There must be something in the air. The time is disappearing. This moment's never leaving. I can feel it. I can feel it. You got me started. Nothing on it can stop it. It's crazy. I'm falling. Don't know what else to call it. Oh, do you believe in magic? Y empezar el 2024 dejándonos sorprender por los mejores ilusionistas del mundo es un planazo. Pedro Volta, director artístico, promotor y presentador de Galicia Magic Fest. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Suena potente. Sí, suena muy potente y estamos muy felices de la acogida que estamos teniendo en toda Galicia. Y hoy en Coruña van a alucinar, o sea, la gente va a salir como empezando el año diciendo ¡wow, qué guay, qué ilusión, qué energía, ¿no? Qué bien, qué buena energía que nos transmitís. Es que los mejores del mundo, claro, es una reunión potente. Sí, claro. No, la idea de Galicia Magic Fest siempre es intentar reunir a un elenco único, es decir, que es muy difícil volver a verlos juntos, ¿no? Es el carácter singular que tiene este festival, esta gala. Y dentro del elenco artístico todos son muy buenos, pero hay dos que actualmente son los dos premios mundiales en su especialidad, que son Eric Chane, que viene de China, en la especialidad de Close-Up, de magia de cerca, y es una estrella a nivel internacional de televisión. En Got Talent, por ejemplo, América lo demandan muchísimo. Él ganó el especial británico de magia que se hizo en Got Talent, en Inglaterra, que es el original y es uno de los más prestigiosos, y es el ganador del Got Talent asiático. O sea, es ahora mismo una auténtica revolución lo que ha hecho este chico, este artista chino, Eric Chane, y verlo en directo es un privilegio, de verdad, porque es muy difícil conseguir traerlo a España, ¿no? Y además de esa magia de cerca, ¿cuáles son las diferentes propuestas que vamos a poder disfrutar? Claro, pues tenemos, mira, Jungwoo Park, campeón mundial actual
de manipulación con cartas. En escenario hace una cosa increíble con cartas, o sea, no te lo crees, cartas de colores de todo tipo aparecen de la nada entre sus dedos, con una música muy moderna. Es un chico muy joven, viene de Corea del Sur, y la gente va a alucinar. Y además es premio actual también Mandrake de Oro de París, que se lo han concedido hace poquito. Con lo cual es un privilegio juntar esos dos artistas en el escenario, porque ya te digo, son los actuales campeones del mundo, ¿no? Un premio FISE mundial, que es el premio que concede la Federación Internacional de Sociedades Mágicas. O sea, es el reconocimiento entre todos los magos de que son los mejores, ¿no? Con lo cual eso es maravilloso. Luego tenemos, yo siempre en Galicia Magic Fest intento tener una propuesta femenina, porque, ¿no? Siempre me preguntáis, bueno, pero ¿hay magas? ¿No hay magas? ¿Cómo es esto, no? Y cada vez hay más magas, ¿no? Con mucho talento, y esa visibilidad hace que afloren, ¿no? Y entonces pues tenemos a Jessica Gulomar, que viene de las Islas Canarias, y hace una magia muy especial, muy elegante. Ella fue Premio Nacional de Magia haciendo una cosa de mentalismo. Y bueno, pues tendremos esa presencia femenina también, que es súper necesaria para que la gente vea que este arte es una disciplina que bebe de todos los géneros, de todos los sitios, ¿no? Y tanto para que las niñas vean que... Claro, ¿no? porque esa es la diferencia, ¿no? Que claro, ahora a lo mejor una niña pequeña ve a una maga en televisión, por ejemplo en Got Talent, ahora recientemente salió una maga de 22 años, que es TikToker también, y ha tenido mucho éxito, ¿no? Entonces, claro, si una niña la ve, dice, pues a mí también me gusta la magia, se interesa, y en el futuro seguro que habrá más magas, ¿no? Con lo cual, genial, para nosotros es maravilloso eso. Después tenemos a Mac Marín, que viene de Cataluña, es Premio Mandrake de Oro de París también actual, y es una magia muy cómica, muy divertida, también con grandes ilusiones, y lo pasarán fenomenal. Y fue el que ganó el programa de televisión española Pura Magia, y bueno, pues también hará, sin duda alguna se van a pasar fenomenal con eso. Y luego, de Francia, para que veas que es un cartel muy extenso, de Francia traemos a Michael Staniel, que es uno de los mejores magos cómicos del mundo. Hace un número alucinante como director de orquesta al que le suceden cosas extrañas y que con la magia pues va resolviendo, ¿no? Y va a haber un momento que va a parecer que el público va a estar como si estuviese en el concierto de primero de año en Viena, porque hace una cosa muy chula y la verdad que les va a gustar mucho. Y bueno, ese es un poco el elenco artístico. Son cinco magos, creo que no me olvido de ninguno. Y bueno, pues esa es un poco la propuesta. Yo hago de maestro de ceremonias y un poco me encargo de dirigir la gala para que el ritmo, el tempo, todo esto pues sea entretenido, sea dinámico, etcétera. Y luego hay una cosa muy interesante. Se va a hacer una experiencia mágica relacionada con la física cuántica que la gente va a salir alucinada, que es algo muy innovador y muy revolucionario. Claro, es Y, que, bueno, Pedro, en esta etapa, ¿no? Estamos viviendo pues la inteligencia artificial, los avances de tecnológicos hecho, que ya nos de hecho superan. la empresa, el Galicia Magic Fest este año, la gala, la presenta una inteligencia artificial a la que hemos llamado Ian, y con Ian yo intervengo varias veces en el show. Y bueno, el mensaje la conclusión a la que llegamos es que la inteligencia artificial está muy bien, nos facilita mucho la vida, pero como la experiencia en vivo y en directo no hay nada que supere cualquier tecnología, ¿no? Eso es, pero que de alguna manera esto se tiene que notar también en la magia, ¿no? La era de la inmediatez, pues tenéis que Claro, estar ¿no? a tope todo el rato con Bueno, la... mira, claro, es que tú piensas que los magos siempre hemos ido por delante. Claro. Georges Méliès, de hecho, un homenaje en la gala a Georges Méliès, fue el mago que creó el cine de ciencia ficción. La primera película de ciencia ficción es Viaje a la Luna, inspirada en la novela de Julio Verne, y él fue el primero en hacer trucos de cámara. O sea, todo lo que aparece en TikTok ahora, de que te cambias de ropa rápido, que desapareces y apareces, es que eso ya lo inventó un señor que era mago, que era Georges Méliès, ¿no? Y el mago lo que quiere es sorprender al público, por lo tanto hay que intentar buscar lo último en tecnología también. No podemos esclavizarnos con la tecnología porque lo físico, lo orgánico siempre es mucho mejor, pero sí, evidentemente, son herramientas que hay que utilizar. Y de hecho tengo una suerte grande porque en Coruña tengo un patrocinador que es una de las empresas más potentes a nivel europeo en investigación sobre hologramas, que se llama Newton Lab Space, y que colabora con mi proyecto mágico, no solamente en Galicia Magic Fest. Estamos desarrollando una historia para el 2024 en donde pues utilizamos hologramas con una cabina tridimensional que parece que estás dentro, y muy interesante, ¿no? Bueno, O sea nos que yo soy quedamos una con el persona nombre. Sí, Newton Lab Space. Ujú. Sí, es pionera en hacer escaparates holográficos a nivel mundial. Y bueno, confían en nuestro proyecto porque es como magia lo que hacen también, ¿no? Y bueno, estamos con él porque es de Coruña, está afincada en Coruña la empresa, y también tiene sede en Barcelona.
bueno, la idea es que también Galicia Magic sea vanguardia, ¿no? Que intentemos traer lo último y que vea que la gente que el ilusionismo es un arte que está en pleno apogeo y yo creo que es de los más interesantes para un público familiar, ¿no? Porque no hay tantas propuestas para un público familiar en donde el niño de 6 años salga igual de contento que el adulto de 60, ¿no? Y en Galicia Magic lo conseguimos que puedas venir con tu pareja sin hijos y alucines, o si vienes en familia, que se convierta en un recuerdo para siempre. Por eso tenemos que aprovechar esa doble cita, además, tanto esta tarde a las 6 y a las 8:30 como mañana. Pedro Volta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por ilusionarnos con este proyecto. Fundamental en la vida ilusionarse, seguro. Gracias a vosotros. Concello de Oleiros. Lo visitamos a esta hora da Mao do seu alcalde, Ángel García Seoane. Moi bo día. Hola, que tal? Bo día. Feliz ano novo. Igualmente para todos. E temos que falar desa carta da Xunta de Galicia aos domicilios sobre dependencia. Bueno, a mí me parece alarmante esa carta, ¿non? Unha carta que se está mandando e que parece dar a entender que cada persona que queira, personas mayores que teñan que depender de alguén para que os atenda, para que os cuide, etcétera, que lle poden dar 5.000 euros sin máis, non? Me parece escandaloso, me parece que non se pode basar unha campaña electoral neste tipo de políticas, non? Porque o que está dicindo a Xunta é que as persoas que teñen dependencia, neste momento, xa se está dando unha axuda de 4.000 e pico euros, non? E o único que está dicindo ahora a Xunta con esa carta é que aqueles que teñen dependencia se lles vai subir un tanto por cento hasta 5.000 euros, pero non lle van dar 5.000 euros agora a cada persona que veña aos concellos e que tramite ante a Xunta o tema da dependencia, porque, por certo, para tratar a dependencia pasan desde que un veciño a solicita hasta que lle dan, pasan hasta 18 meses. E aquí están dicindo, no, de inmediato, le damos ya los 5.000 euros e punto. Me parece un escándalo este tipo de políticas, non? Como se queren coller votos engañando aos cidadáns. Por tanto, lamentar que isto se faga desde a Xunta de Galicia, non? Que sepan os veciños que nos ayuntamientos nós non podemos tramitar ese tipo de axuda porque non existe e, ademais, o único que se pode tramitar, como fixamos sempre, foi a dependencia. E a dependencia, xa digo, a veces pasan hasta 18 meses hasta que lle dan. Por tanto, non engañen a xente, non engañen aos ciudadanos, non creen expectativas falsas con ánimo de coller votos que non lles pertenecen. Aclarado o tema, temos que falar ao alcalde do inicio de obras. Sí, bueno, en estos días, pasado Reyes, vai haber varias obras en Oleiros que van a crear problemas de tráfico, pero molestias aos veciños, pero que son necesarias. Vai empezar, na segunda quincena deste mes, vai empezar a Avenida Santa Cristina, que se renova totalmente, non? Unha obra financiada pola Diputación Provincial. Se vai a empezar a ampliación da carretera que vai desde Santa Cruz hasta Montrobe, non? Por tanto, xunto ao Pazo de Lóngora, se vai ampliar para facer un andén para coches, pero tamén para peatóns. E logo se vai a facer as beirarrúas, xa fixamos un tramo estes días pasados, vindo de Santa Cruz hacia Perillo, e agora se vai facer un tramo desde Perillo hacia Santa Cruz, na rúa Che Guevara, que faltaba aí un tramo que non tiña aceras, non? Por tanto, vai haber problemas de tráfico, seguro, non? E recomendamos aos veciños que vayan hacia Santa Cruz cando empece a obra, que se desvíen no Hotel Brial e que salgan á glorieta do Che, porque así non hai ningún problema de tráfico e todo o mundo pode discurrir pola carretera sin facer colas, non? Ese é o aviso que quería dar. Quere facer tamén a súa carta aos Reis Magos? Sí, claro, como non, aínda que hai que seguir creendo nos Reyes Magos, non, daquela maneira, non? E os nenos que sigan con esa ilusión tremenda, e desde Oleiros lle mandamos unha carta aos Reyes Magos para que se acorden da Ponte Pasaxe, non? De que se contrate o proxecto non, a obra, a primeira fase da obra do pasaxe, da ponte, para que se, desde a Xunta, nos digan cando e como van a abordar a vía Ártabra, que está paralizada, non? Tamén desde a Xunta que nos digan cando vai haber un centro de saúde en Mera e non un local miserable onde se atenden as persoas en un espacio reducido, cando hai un edificio tremendo para facelo e non lle poñen a disposición dos veciños. Tamén para que haya viviendas protegidas. Por outro lado, pedimoslle tamén a Xuntas as aceras desde Agra ao Cubo, entre Mera e Dexo,
a rotonda, si queremos un tráfico fluido, a rotonda que está desde Montrobe xunto ao Teleclub, que se faga a rotonda aí para que se corte ese tramo tamén que fai tantas colas, e as aceras de Oleiros e Iñás que teria que facelas a Diputación. E como non, moitos regalos para todos os nenos e nenas que estes días lle van traer os Reyes. E a cabalgata de Oleiros? Sí, a cabalgata, vai haber unha cabalgata o día 5, que sale ás 4:30 daqui da Casa do Concello, veñen os Reyes ao Concello, e, por tanto, vai a haber unha recepción a todos os nenos e nenas que se acerquen aquí a Casa do Concello, e logo vai haber un recorrido por todo o municipio, por todas as parroquias, non? E que acaba ás 8:15 en Perillo, non? Acaba en Perillo na Segunda República, na Polideportiva da Segunda República, onde está a pista de patinaxe, e ali habrá unha chocolatada para todos os asistentes que estén esperando os Reyes ali en aquel momento, que será sobre as 8:15. Qué rico. Ángel García Seoane, moitísimas grazas por estar connosco. Ata logo, Dios. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Vamos con ella, vamos con Adrián Candal. Hola Adri, muy buenas. Hola, muy buenas. Feliz año nuevo. Feliz año, ¿qué tal te va? El Depor que tiene ya enfrentamiento en nada. Sí, bueno, primera vez en esta temporada que se estrena este horario, el de un jueves. Es verdad que está en medio de las fiestas, en medio de la resaca del Año Nuevo, en la víspera prácticamente de Reyes. Este jueves día 4 a las 7 de la tarde en Riazor va a ser ese primer partido del año frente al filial de la Real Sociedad. Fíjate qué manera de empezar el año tan exigente para el Depor, porque se va a medir en los próximos, incluido 4 partidos, a los 4 primeros clasificados, 4 equipos que están por delante del Depor en la tabla. Así las cosas, el Depor que ahora es séptimo, si es capaz de hacer, bueno, pues sus deberes y sacar adelante estos partidos, se va a meter de lleno en esa parte alta, que es donde quiere estar y donde nunca ha estado hasta el momento en toda la liga, que ahí es nada. Así que bueno, pues es una oportunidad, como decía Salva Sevilla, pues para engancharse a esa zona noble, que es donde quieren todos. Y es oportunidad doble porque el primero de estos partidos va a ser en Riazor y ahí el Depor ha hecho, bueno, unos resultados calamitosos hasta Todo el por momento. hacerle queda en Riazor. Sí, bueno, es que no ha hecho nada. Se han escapado 6 equipos, se han ido con puntos del estadio de Riazor, de los 8 que han visitado el estadio coruñés, con solo 2 victorias, y hasta el momento ninguno de los equipos, salvo el Celta B de esa parte alta, ha venido aquí. Es decir, bueno, pues se han marchado con puntos, con botín, equipos, digamos, pues de la zona más tranquila, de la zona de la parte baja incluso, equipos a los que les ha costado sumar y se han llevado puntos del estadio de Riazor. Bueno, pues a nadie se le escapa que si el año pasado el Depor era el mejor equipo con diferencia en casa de los 2 grupos, este año pues está en el furgón de cola y ahí está la diferencia de puntos, y de que el Depor, que fuera de casa es verdad que ha ido sacando partidos adelante y tiene unos registros no excelentes, pero sí se puede decir decentes, en Riazor es donde cruje todo, ¿no? Bueno, pues año nuevo, vida nueva, y para el Depor esperemos que así sea. De momento, en este partido no se van a ver las caras nuevas, que va a haber unas cuantas en el Deportivo y también unas cuantas salidas. No da tiempo todavía a las inscripciones y a forzar todos esos movimientos en los que está trabajando Fernando Soriano, pero sí se debe de ver un Depor distinto, ¿no? De nuevo, pues a las órdenes de Imanol Iñáquez. Hoy ha vuelto la plantilla al trabajo en Abegondo, un entreno, bueno, pues que ha estado condicionado, Teba, por el temporal de viento y de lluvias. Claro. Y está previsto que empezase a las 11 de la mañana el entreno. Se ha ido pues más o menos con un retraso de casi una hora. Bueno, han tenido que recolocar, bueno, pues las lonas, el material, etcétera, preparado, porque el viento no se lo llevaba todo por delante, ¿no? Entonces, bueno, ha estado un poquito accidentado y ahí ha empezado el Depor a pensar en ese partido. Acababa el año pues con las dudas, con un Davo renqueante en lo físico. Bueno, ya ha trabajado con normalidad, también con Chimo Navarro, que es una de las caras nuevas de esta vuelta otra vez al trabajo. Me refiero después de su larga lesión, va a estar de nuevo disponible, y mañana conoceremos tanto la convocatoria como las explicaciones de Imanol Iñáquez. Vamos, que ya estamos prácticamente en previa de partido. Totalmente. Y previa de carrusel, lo contaremos desde las 6:30. Oye, ¿quieres hacer una mini recapitulación de entradas y salidas antes de marcharte? Bueno, pues más o menos son 3-4 los puestos que el Depor quiere reforzar, dependiendo de las oportunidades que haya
estrella de mercado, sabes que tiene un problema con las fichas, tiene que jugar bien con esas fichas, tiene previsto seguro fichar a un delantero, tiene previsto seguro fichar también a un extremo derecho, vamos a ver las bajas, y que puede haber también incluso en la portería, está abierta la opción de que Ian Mackay pues encuentre minutos en otro equipo, ahora mismo lo tiene complicado, y está por resolver también el enigma del lateral izquierdo, con esa opción de Retuerta, que es una lesión de larga duración, y la idea del Depor es cubrir una nueva ficha en esa demarcación y darle la baja a Retuerta. Gracias, Adrián Candal. A las 3:20, más deportes. Es la 1, a las 12 en Canarias. Jenny Hermoso ratifica ante el juez de la Audiencia Nacional su denuncia contra Luis Rubiales y el beso no consentido en la final del Mundial. La futbolista acaba de terminar su declaración ante el magistrado Francisco de Jorge. En la Audiencia Nacional sigue Miguel Ángel Campos. Adelante. Más de 2 horas de declaración en las que ha ratificado su denuncia inicial ante la Fiscalía, según fuentes presentes en el interrogatorio. Jenny Hermoso ha afirmado ante el juez que el beso que le dio Luis Rubiales en la boca fue inesperado y en ningún momento consentido. Hermoso ha asegurado, según las mismas fuentes, que con posterioridad a este hecho vivió un atosigamiento constante por parte de investigados como Luis Rubiales, Jorge Vilda o Albert Luque, tanto en el vuelo de vuelta a España como en el viaje a Ibiza, para que justificase públicamente aquel beso, una circunstancia que, según ha señalado, alteró su vida normal, produciéndole una situación de desasosiego y tristeza. A la salida del juzgado, Jenny Hermoso se ha dirigido brevemente a los medios para manifestar que estaba satisfecha con su declaración y agradecer el trabajo desarrollado. Hace unos minutos ha aterrizado en Madrid el español Santiago Sánchez Cogedor, que fue liberado el pasado domingo por Irán tras algo más de un año encarcelado en aquel país por visitar la tumba de Mahsa Amini, la joven iraní que murió bajo custodia policial detenida por llevar mal puesto el velo. En Barajas, donde le esperan su familia y amigos, está Pablo Morán. Pablo, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. El avión ha aterrizado, pero la familia está a la espera de que salga Santiago y verlo sobre todo 15 meses después de su paso por esas prisiones iraníes. Estamos junto a su familia, junto a sus padres, Celia y Santiago, su hermana Natalia, que esperan la apertura de esa puerta con muchísima ansiedad. Nos han contado que han visto a Santiago en las fotografías y en los mensajes, lo han notado bien de ánimos, pero algo bajo en lo físico. Han agradecido la mediación de las autoridades españolas para hacer posible este momento. Máxima expectación, por tanto, a esta hora en la T4 de Barajas, a la espera de la salida de la terminal de llegadas de Santiago Sánchez. En Japón, las autoridades del país acaban de confirmar la muerte de 5 militares que viajaban en el avión de la Guardia Costera, que esta mañana ha chocado contra otro avión, un vuelo de Japan Airlines, en el que iban más de 350 pasajeros. Antonio Martín. Sí, la policía de Tokio es la que acaba de confirmar el fallecimiento de 5 de esos 6 militares del avión de la Guardia Costera. Y ha confirmado también este portavoz que se dirigía hacia la zona afectada por el terremoto de ayer. Según ha explicado, el superviviente está gravemente herido y no hay constancia de que ninguno de los 379 pasajeros del avión comercial haya sufrido heridas graves. Han podido, de hecho, ser evacuados en la misma pista. A esta hora, el aeropuerto internacional de Haneda sigue cerrado, el avión comercial totalmente envuelto en llamas y vigilado por decenas de bomberos. Se desconocen las causas del choque, aunque las autoridades sí que han confirmado ya que en el momento del impacto no había problemas de visibilidad ni mal tiempo. En casa aumenta el número de viajes contratados en vuelos internacionales este mes de enero. Son datos de Tour España. Las reservas han aumentado un 13% en comparación con el mismo mes del 2023. Edu Hernández. Sí, hemos pasado de los 6,6 millones en enero de 2023 a los 7,4 para este primer mes del 2024. Desde el Ministerio de Industria y Turismo consideran que esto es un muy buen arranque del año. Los principales mercados emisores se mantienen con una buena tendencia al alza. Reino Unido crece casi un 6%, Alemania un 12% e Italia un 20,7%. Llama la atención también la subida del número de asientos en Polonia y República Checa, que crecen por encima del 50%. Le siguen países como Irlanda, Estados Unidos, Colombia, Austria y Turquía, con subidas superiores al 15%. Inicia así un 2024 en el que el turismo espera mantener el buen ritmo del año pasado, y es que 2023 ha sido el año en el que se han conseguido recuperar y en algunos casos superar las cifras prepandemia. En Fuente Álamo, en Murcia, sigue la fiesta ilegal que comenzó el pasado sábado para celebrar el Año Nuevo, a la que asisten miles de personas. La Guardia Civil impide el paso a más asistentes, aunque la intención es seguir allí varios días más. Radio Cartagena, Encarna Lorente.
Una fiesta que se puede alargar durante varios días más. 5.000 personas aproximadamente se han sumado a este multitudinario encuentro que se está celebrando en una propiedad de titularidad municipal, aunque el Ayuntamiento de Fuente Álamo aún no ha presentado ninguna denuncia ante la Guardia Civil, como ha podido confirmar la cadena SER. Si el año pasado los organizadores de esta rave optaron por la localidad de Peza en Granada, en esta ocasión ha sido Fuente Álamo, donde se han desplazado con numerosos camiones, grupos electrógenos y equipos de música que introdujeron en este circuito de velocidad abandonado en el que accedieron tras romper el cerrojo de su acceso principal. Según ha confirmado delegación del Gobierno, un centenar de agentes de Guardia Civil se encuentran en las inmediaciones de la zona realizando controles de seguridad y tráfico y también controles de alcohol y drogas a los vehículos que abandonan la fiesta para que estos no vuelvan a entrar a la misma. Y un apunte más, la justicia ha archivado la causa abierta tras la muerte del joven cordobés Álvaro Guerrero, que murió electrocutado en las vías de la estación de Santa Justa en Sevilla. El juzgado de instrucción sevillano concluye que fue un accidente y que, por tanto, no hay responsabilidad penal. Vamos ya con los deportes. Miguel Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Acaba de comparecer Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, en su primera rueda de prensa después de su renovación. Escuchamos al técnico italiano. Obviamente muy contento de la renovación. Creo que ha sido una renovación bastante sencilla. Ha tenido una renovación muy rápida. Repito lo que he dicho el otro día. Muy feliz, muy contento de seguir otros 2 años como entrenador del Real Madrid. El Real Madrid se enfrenta mañana al Mallorca, pero la noticia del día en el mundo del deporte, el regreso de Rafa Nadal con victoria tras casi un año sin competir. Contento el tenista de Manacor con su nivel en el día de hoy. I think at a very positive level to be the first day is something that probably make us feel proud, ¿no? Nadal ha ganado al austriaco Dominic Thiem en 2 sets, 7-5 y 6-1 en la primera ronda del torneo de Brisbane. Además, hoy vuelve el fútbol, vuelve la Liga con 3 partidos desde las 5 de la tarde de derbi madrileño entre Getafe y Rayo Vallecano, un partido que se juega en el Civitas Metropolitano. Después, a las 7:15, Real Sociedad Deportivo Alavés y a las 9:30, Valencia-Villarreal. Podrán seguir, como siempre, todos los partidos en el carrusel deportivo de la cadena SER. Pues es todo, a las 2, la 1 en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Os mellores prezos do Nadal están en Autoservicios Familia. Como arroz con recheo, varios sabores, 750 gramos a 6,95 euros e o entrecosto de vaca o corte a 14,95 euros o kilo. En Autoservicios Familia miramos por ti, tamén en Nadal. Todos los días son iguales. Casi todos. Si no fuera porque siempre tenemos algo nuevo que contarte. ¿Qué tal? Buenos días, nos acercamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El último estudio general de medios dice que 329.000 personas se conectan a diario para escuchar la cadena SER en Galicia. Buenas tardes, noticia que ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches, vamos con más deportes. Más oyentes que la suma de nuestros competidores comerciales, COPE y Onda Cero. Así cerramos 2023 y abrimos 2024 en lo más alto de la radio en Galicia. Muchas gracias. Felices fiestas. Cadena SER. El poder de la conversación. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En frutería Kiwi Highward, cesta 1 kilo, 1,99 €. Y en todos los panetones y pandoros, 20% de descuento. Gadis, en confianza. Radio Coruña Cadena SER. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. Pasan 8 minutos de la 1 de la tarde, es tiempo de tertulia de periodistas, primera además del año 1 sin Arsenio Iglesias, que diría Marta Otero, a quien le mandamos un bico fuerte, que la tenemos con gripe como media ciudad, ¿no? Ahí está. Bueno, en fin, que los que estamos, Luis Paz, Antonio San Juan, Paola Feal, muy buenos días. Feliz año. Buenos días a todos, Eso, feliz año. 2024. Y gracias por levantar un poquito la antena, que hay que sostener a los que estamos más flojillos, ¿eh? No sé si estamos para levantar, pero bueno, Que estamos sí, que intentándolo, sí. recuperándonos, ¿no? Recuperándonos del fin de año. ¿Habéis empezado con buen pie, sí?
Sí, hombre, claro que sí. Fíjate, yo buscaba hasta una camisa verde por aquello de la esperanza para el año. Es un tono un poco, pues, un poco plomizo. es que es un verde oscuro, plomo. porque la esperanza a lo mejor no es del todo clara. Pero siempre con buen pie, con buen pie. ¿Tú también, Paola, bien? Bueno, yo entiendo que soy la única que empezó el año trabajando, ¿no? Sí. Supongo. Bueno, de aquella manera, teniendo en cuenta que en la universidad nos la han cerrado por aquello de ahorrar, pero la verdad es que lamentablemente yo he estado trabajando en casa. Vaya, Bueno, a ver si Luis... Sí, esto del el teletrabajo es un bicho muy malo, ¿eh? Como Eso decía es- la canción, no es se muy mata con malo. piedra ni palo. Es muy malo. Y luego Tienes el ordenador y al final siempre entra algo. Sí, no, al final, y lo malo es que los profesores universitarios no descansamos nunca. Hoy qué bien te Qué acabo de bonito decir. esto. qué Claro, bonito, los qué periodistas, bonito. en cambio, descansamos un montón. Sí. Claro que sí, los periodistas, oye, hoy en día además que los periódicos digitales sobre todo cierran casi siempre, ¿no? O sea, Sí, Navidad, todo el rato. fin de Claro. año, esas De 3 todas- fiestas que había en la prensa escrita antiguamente, que se ha cargado la prensa digital. De todas maneras, lo del día 1 es un día raro. Me refiero, no es una jornada de trabajo normal, porque primero, llegamos todos medio dormidos, porque esto es así. Da igual que hayas salido, que no, que hayas bebido agua o que te hayas dedicado a brindar con todo lo que te encontrabas, porque al final el cansancio lo llevas igual. Entonces, estamos todos medio dormidos, con lo cual hay un silencio como extraño, que dices, ¿en qué momento esta redacción ha estado callada? Nunca. Pues el día 1 sí. Pero por otra parte, todavía tienes como el gusanillo de la fiesta ahí interno, ¿sabes? Entonces, es raro, es un día raro, pero bueno, que una vez que se supera el día 1, ya está todo bien. Yo creo que había que instaurar unas jornadas de puertas abiertas, Paola, en las redacciones para que la gente que prolonga la noche del 31 se vaya a tomar la espuela a las redacciones de los medios y seguir la fiesta ya de empalmada el tiempo que haga falta. Sería precioso. Y de paso que nos dejasen unas declaraciones. Eso siempre, eso siempre. Claro. Bueno, en fin, que ya estamos todos en activo. Los principales políticos de A Coruña dejaban atrás el 2023. Eso sí, voy a hacer un poco de promo con muchas risas en la Radio Conda. Le invito a la gente a que lo escuche pues a través de cualquier plataforma y disfrutando de citas a ciegas. Ayer os poníamos con el representante del comité de empresa de los Xabarins y tenían que pugnar así un poco, a ver con qué propuesta le convencían de según qué cosas. En fin, mucha risa, pero ahora ya se han puesto las pilas y traemos sus objetivos de cara a 2024. Si os parece, vamos a ir escuchándolos y después os pido, por supuesto, vuestra lectura. La primera, la alcaldesa Inés Rey. Bueno, pois como saben, no día de onte entraban en vigor eses orzamentos municipais máis de 375 millóns de euros para seguir desenvolvendo as políticas que farán desta cidade pois punteira no desenvolvemento urbano, nas políticas culturais, deportivas, na necesaria protección social, aquelo que durante 4 anos estivemos implementando ese novo modelo de cidade respaldado polos coruñeses e coruñesas. Desexamos que a partir do 18 de febreiro esas políticas de progreso sexan acompañadas tamén polas políticas de progreso que implementará José Ramón Gómez Besteiro como presidente da Xunta no goberno autonómico. O dixen no discurso de Nadal, non somos un afluente de autonomía, somos un dos caudales máis importantes e por iso o galla que a partir do 18 de febreiro esas políticas se acompañen tamén polo goberno autonómico, un goberno autonómico que crea por fin nas cidades e concretamente na Coruña. Besteiro, que además estaba esta mañana en A Coruña junto con la alcaldesa. Bueno, en fin, contadme. A ver, vamos a empezar por la universidad que nunca descansa. No hay un solo día de descanso electoral en este país. Esto es tremendo, Dios mío, yo no sé. Bueno, pues sí, pues está claro. Cerramos la semana pasada diciendo vamos a buscar nuevos temas, seguramente que hay miles de temas de los que, pero es igual, ya sabemos que las elecciones están ahí y que nos van a estar asediando de cualquier manera. Bueno, pues nada, vamos a ello, vamos a coger muchas fuerzas y vamos a estar interpretando todas las declaraciones de todos los políticos con una perspectiva electoral a cortísimo plazo, no, lamentablemente. Por cierto, oye, yo quiero hablar mi propia interpretación también y arrimo otra vez a mi sardina a la universidad. Este va a ser un año también importantísimo para la Universidad Española y en concreto para Coruña. Nuevos estatutos, una nueva ley, puede volver a cambiar absolutamente todo como cambió hace 20 años. Y eso significa que más de 20.000 o 30.000 personas en esta ciudad
van a tener alteraciones próximas en este mundo de la universidad. Así que efectivamente va a ser un año importante, no solamente electoral, sino en muchos otros ámbitos. Le preguntábamos la semana pasada a Julio Valle por esto y nos decía que le queda una buena a Ricardo Cap. Una buena. Y además no solamente, insisto, no solamente a la Universidad de La Coruña, en general la Universidad Española es otra vez una enésima oportunidad para reinventarse con muchísimas posibilidades de transformar radicalmente la organización y bueno, a ver si se aprovecha, ¿no? Vamos a por Paola a ver qué piensa de las palabras de Inés Rey. Pues yo, como me he propuesto esperar a después de quitar la decoración navideña para ponerme realista, hoy vengo con espíritu conciliador y festivo todavía y me parece todo muy bien. Me parece muy bien que ella tenga un montón de ideas y propuestas y que confíe en que todo le va a salir maravilloso. Me parece estupendo que haga campaña por su candidato, me parece todo fenomenal. Ya dentro de un par de semanas, porque yo lo de quitar la decoración tampoco es que tenga una fecha fija para hacerlo, entonces yo ya si eso en un par de semanas ya os cuento cómo me parece. Venga, Luis. He visto un montón, me he flagelado estas vacaciones con películas navideñas de Netflix y yo creo que ninguna con tan buen rollo como esta intervención de Paola. ¡Qué maravilla! ¡Qué dulzura! ¡Qué buen rollo! ¡Qué grado de bonhomía para con nuestros políticos! Bueno, pues yo lamentablemente que casi no pongo decoración navideña porque tiendo más a los dominios del Grinch. Lo más llamativo para mí de las declaraciones de la alcaldesa fue lo rápido que se salió por la tangente, es decir, ¿cuáles son los grandes retos de la ciudad? Vamos a hablar de las elecciones del 18. Como lo que hice yo con la universidad. Justo, o sea, fue un momento Groucho y Chico, la parte contratante, la primera, si no le gusta lo cortamos y vamos rompiendo el contrato. Hombre, esperemos que la ciudad vaya bien. Yo sigo sin ver nuevo modelo de ciudad por ningún lado y creo que la ciudad sigue estancada como con el alcalde anterior y el alcalde anterior. Y el que quiera poner nombres que los ponga. Creo que cuando se presentan unos orzamentos, la mejor manera de defendernos no es decir los dineros que te vas a gastar, sino hacer un balance de en qué te lo has gastado. Y yo creo que la rotonda de la Casa del Mar, como balance de 4 años de gestión, pues es un balance muy escueto. Y de cara a las elecciones, pues desgraciadamente no nos queda otra que esperar, porque unas elecciones al final, da igual donde sean, es como tirar una piedra a un estanque. Con independencia de dónde cae la piedra, la onda siempre acaba llegando a donde tú estás. Y entonces habrá que ver cómo queda el panorama político coruñés en función de quién gane, con qué margen, quiénes se vayan, quiénes sean senadores o senadoras autonómicas y todo este tipo de cosas que pasan después de unas elecciones. Vamos a escuchar ahora a Miguel Lorenzo, también hablará, igual que Francisco Jorquera, de las autonómicas. Le preguntábamos por las dos cosas, por los objetivos, inevitablemente pasa también este 2024 por las autonómicas. Turno para Miguel Lorenzo. Desde el Partido Popular, nuestro primer deseo para el año 2024 es la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda. Galicia no puede sufrir un pacto de perdedores como los que padecemos en A Coruña y en España. Necesitamos la estabilidad, el rigor y el progreso que representa Alfonso Rueda. Por eso vamos a seguir trabajando para ser de nuevo el partido más votado en nuestra ciudad, como lo fuimos en las pasadas elecciones municipales y generales. En clave municipal seguiremos a pie de calle, escuchando a los vecinos y a los colectivos de todos los sectores para trasladar sus problemas en forma de iniciativas al Pleno, aunque luego son rechazadas por falta de diálogo del gobierno municipal. Espero que el 2024 sea el año en el que la alcaldesa nos mande callar menos y dialogue más con nosotros. Pero somos quienes hemos salvado los grandes asuntos de ciudad con nuestros votos en el Pleno y hay temas muy importantes que abordar este año. La fachada marítima, la ESIA, los TIAN o el bus urbano, que se unen a los más básicos que siguen sin resolverse. La inseguridad, la sociedad, los aparcamientos, la vivienda, los ascensores, etc. También aprovecho este momento para felicitar a todos los oyentes de la Radio Coruña y desear mis mejores deseos para el año 2024. Luis. Bueno, yo me desanima mucho cuando los políticos hacen discursos de estos intercambiables. Quiero decir, esto estoy seguro que lo leemos en Murcia, en Cádiz, en Málaga y vale prácticamente para casi cualquier ciudad, casi sin cambiar ni una coma. Luego también me desazona mucho que gente que está trabajando dentro del sistema haga declaraciones altisonantes que parecen no entender en absoluto el sistema. En un sistema parlamentario no hay pactos de perdedores. Unas elecciones nunca se pierden. Es decir, tú pierdes unas elecciones cuando te presentas, por ejemplo, a presidente de Estados Unidos, pierdes y te vas a tu casa, literalmente, no eres ni diputado. En unas elecciones que lo que eliges son cámaras, pues tienes unos resultados mejores o peores. Y luego,
como al presidente, al alcalde, no lo eligen los ciudadanos de manera directa, sino un cuerpo cameral, pues esta insistencia en lo del pacto de perdedores, seguro que el PP cree que le da muchos réditos, pero la verdad es que resulta un poco pobre, ¿no? Como argumento, basar tu estrategia en fingir que desconoces el funcionamiento del sistema en el que te mueves. Y luego yo hay algunas cosas que literalmente no he entendido, no sé si el problema era la sociedad o la suciedad, y ya dejando la ironía, no sé cuáles son los problemas de los ascensores, no sé si se refiere a ascensores urbanos, a que hay algún tipo de ordenanza en las comunidades de vecinos, quiero decir, bueno, pues sabemos que Miguel Lorenzo quiere que gane Alfonso Rueda, y no nos hacía falta que lo dijera, y sabemos muy poquito más de lo que de verdad quiere para la ciudad. Por no saber, a lo mejor algunos no estamos ni siquiera seguros de si va a seguir en la ciudad después de las elecciones autonómicas, pero ese es otro tema. Antonio San Juan. Bueno, pues yo también lamento mucho que no sigan un poco las ideas de Paola y que se relaje en sus discursos. A lo mejor él ya ha quitado los adornos navideños, pero se ha puesto muy serio, ¿no? Sí. Y estaba leyendo además muy rígido. Ha leído muy de lectura, sí, ¿no? No sé, en fin. Claro, yo cuando el tono es así, yo empiezo a desconectar un poco del contenido. Creo que cualquier asesor político se lo podría decir. Y claro, si efectivamente el contenido es más o menos extrapolable a cualquiera, pues creo que hoy no recuerdo a qué política le oía esta mañana decir que los políticos aburrían profundamente en sus discursos de Navidad. Y que tenían que reconocerlo, y que son siempre discursos muy serios y que a lo mejor pues hay que conectar de otra manera hoy en día para ilusionar. Yo no sé si Lorenzo corrió la San Silvestre como hizo Rueda, pero yo creo que Rueda, y seguramente no sé si algún político más, yo fui el único al que vi, seguramente haciendo cosas de esas en algún momento pues consigues más votos que haciendo discursos. Besteiro estuvo echando unas canastas, me parece, en Lugo. Pues me parece muy bien. Yo creo que en Navidad, con el discurso del rey, como la película, yo creo que ya llega. Sí, ya es suficiente para tenerlo de fondo mientras estamos disfrutando de los adornos navideños. Bueno, yo de todo este discurso me quedé solamente con la parte de Rueda es nuestro hombre. Quiero decir, a partir de ahí, efectivamente, también desconecté un pelín porque me parecía que el tono era un poquito más crispado de lo que corresponde a la época. Yo sigo con mi espíritu navideño. Y entonces, me he quedado solo con la parte positiva del discurso, positiva desde el punto de vista de Miguel Lorenzo, que era vamos todos con Rueda, que es el hombre a elegir. Y ya. Pues nosotros lo que vamos es a escuchar a Francisco Jorquera porque nos queda oír sus propósitos de 2024 y lo que tiene que decir de las autonómicas, claro. 2024 comeza no Concello da Coruña cuns novos orzamentos recén aprobados, os máis elevados da historia da nosa cidade. Por iso consideramos imprescindível que se cumpla o acordado nestes orzamentos, que se executen. En particular, entendemos fundamental que se impulse a rehabilitación e revitalización dos barrios da nosa cidade, que se melloren os servizos públicos, resolvéndose a situación dos servizos que están concesionados e que se están prestando en precario, e tamén que se dea impulso a cuestións chave para o deseño da Coruña do futuro, como a ordenación dos terreos do Porto Interior liberados de actividades portuarias para o seu uso e disfrute público e o impulso á área metropolitana. E polo que respecta ás eleccións autonómicas, o noso xuicio representan unha oportunidade para abrir un novo tempo en Galiza e na Coruña. O actual goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza é un goberno esgotado que funciona por inercia, sen impulso, sen un proxecto de país. Estamos, por tanto, ante unha grande oportunidade para que haxa o cambio galego que necesita a Coruña, que necesita Galiza baixo o liderado de Ana Pontón. Paula Feal. Aquí tampoco espíritu navideño no había. Vamos a ver. Un entusiasmo contagioso. Claro. Esto es así. Aquí no había, pero aquí sí que había proyecto de ciudad. En concreto, pues lo que más le interesa al bloque, que es la fachada marítima, que es uno de sus ejes de proyecto político y que entiendo que como aliado del gobierno local que es, va a tener que presionar para que se lleve a cabo ese diálogo que se suspendió durante todo este año, bueno, y que se avance en lo que ellos consideran que es importante en este tema.
Y hablo de barrios, que es una cosa también bastante adecuada para hablar, teniendo en cuenta que estamos en política municipal. Entonces, ¿yo le habría cambiado un poquito el tono? Sí, pero bueno, en cuanto a proyectos, pues ahí cumplió. Yo creo que, fíjate que yo tengo en general una buena impresión personal de los tres políticos a los que hemos asistido a sus declaraciones. Me parecen personas inteligentes, me parecen personas en distancia corta muy agradables y muy tratables, ¿no? Pero si yo no los conociera absolutamente de nada y solamente hubiese escuchado estas tres intervenciones, creo que... te empadronabas en otro ayuntamiento. Creo que necesitamos fuga de talentos. Gente con más energía. Todos estamos cansados de Nochevieja, eso es verdad. Es muy duro trabajar un martes después de Año Nuevo, pero necesitamos más fuerza, necesitamos más pasión, más energía, más, no sé, más ganas de vivir, por favor. Sí, parece que necesitamos un chute de adrenalina, de combustible de avión. Por ese rejuvenecimiento necesitamos, fíjate que lo dice un pureta, bueno, pureta no, ahora se dice boomer, ya sabéis que pureta y carroza ha quedado ya en desuso. Yo siempre te he considerado un producto vintage, Antonio. Sí, bueno, yo ahora me considero boomer, que me parece además una cosa muy bien aproximada, muy relacionada. Sí, ¿no? ¿Te gusta sí, hombre, sí, porque este año los que acabamos en 4, pues tenemos un decenio interesante. Miro para Luis porque creo que somos la misma quinta. ¿No? No somos la misma quinta. Yo soy del 65. Amigo mío, entonces es muchísimo más joven que yo. Vamos. Pero bueno, que a mí hoy no me quitan los 60, entonces es tremendo. Pues nada, yo creo que el rejuvenecimiento y un poquito de pasión y un poquito de energía, incluso en este martes después de Año Nuevo, se necesita, por favor. A mí es que me quedo fuera de los mensajes. ¿Sí? Sí, a mí, a ver, viendo la contundencia de algunas declaraciones, yo creo que en el BNG alguien debería de pensar si tiene sentido que se presente a presidenta de la Xunta de Galicia una persona que no pronuncia jamás la palabra Galicia, porque siguen anclados a la denominación de Castelao, que es como si los demás siguiéramos escribiendo el gallego con apóstrofe, como hay tantos escritores en su momento, ¿no? Yo creo que es hay veces que la fidelidad a uno mismo, pues... te puede acabar lastrando, pero bueno, al margen de eso es cierto que el discurso sí que está quizá más centrado y la única duda que me queda, que como esto es una tertulia local, lo circunscribimos a Coruña, pero se podría hablar de Santiago y de Pontevedra, es qué extraña situación se ha generado en estas ciudades en las que en teoría todos pensaríamos que habría pactos y gobiernos de coalición entre el PSOE y el BNG y que no se han dado y se han producido unos gobiernos en minoría con unas situaciones yo creo que un poco atípicas, que desde luego no parecen el mejor aperitivo para invitar a un futuro gobierno en coalición en la Xunta, o a lo mejor es que no se quiere un gobierno de coalición, sino con apoyos parlamentarios. Pero bueno, al margen de eso, esperemos que los buenos deseos de Paco Jorquera para los barrios se cumplan en este 2024. Te estás poniendo muy serio tú también, ¿eh? Piensa, sí, es contagioso. Junta los barrios con los ascensores, a lo mejor ahí ya empezamos a tener cosas muy concretas entre las manos. No, pero tienes razón que cualquiera de las tres personas que hemos oído en el trato corto ganan mucho más y son muchísimo más simpáticos. Es decir, Paco Jorquera o Miguel Lorenzo, la alcaldesa, es gente con la que coincides en la calle, paras un rato y pasas un rato muy agradable. Pero bueno, el ataque de importancia de las Navidades es tremendo. Son fechas complicadas. Paola, bueno, claro, mencionaba Luis los buenos deseos y yo os voy a pedir los vuestros para con la ciudad de A Coruña, o bueno, por dónde deben discurrir las cosas, ¿no? No sé si debemos pegarnos a la realidad porque, claro, Paola cuando se pone creativa también me mola. Entonces, claro, no sé qué hacer. Dale como quieras. No, voy a ser súper comedida en este caso. No me voy a ir a maravillas ni fantasías y voy a decir que por lo menos no vayamos a peor. ¿Qué os parece? Bueno, si mejoramos un poco tampoco está mal. Bueno, chico, pero... Yo creo que llega un punto que eso de virgencita, que me quede como estoy. No, yo ya no digo como estoy, digo que no peor. Que como estoy tampoco es que me encante, pero
Estaría muy bien, lo digo por los últimos acontecimientos, ¿no? Estaría muy bien que no tuviésemos que lamentar algunas de las cosas que han pasado en estos días de Navidad. Y estaría muy bien que los ánimos se tranquilizaran un poquito en todo, ¿no? Y que, bueno, pues que no haya demasiadas barbaridades. Y no sé, yo creo que es un año un poco mejorable el de 2023 en todos los niveles, y ojalá que el del 24, de ahí lo de mi camisa verde, tenga un poquito de mejor ánimo, ¿eh? Vamos a por Luis. Sí, yo creo que se pueden hacer mejor las cosas. Me temo que hasta el año empezará el 19 de febrero y esperemos que empiece también calmado, que no nos contagiemos de los excesos de la política nacional, que por cierto tiene mucho de teatro también y de impostura de la mala, pero que no hay por qué replicar en otros terrenos. Y para la ciudad, pues salud, dinero y amor, y sobre todo eso, empleo y que ascienda el Deportivo, si es posible. Ay, qué bonito eso. Ay, que está David con las manos en el cielo. A ver, luego vamos contigo, a ver cuáles son tus buenos deseos, David Iglesias. Ahora toca daros las gracias por salvarnos en este 2 de enero. Es 2, ¿no? Hoy sí. Paola Feal, Antonio San Juan, Luis Paz, gracias por estar con nosotros. Un placer. Como siempre. Mirade, mirade, xa chegan os Reis Magos á Coruña. O venres 5 de xaneiro, ás 6 da tarde, Melchor, Gaspar e Baltasar visitarán un ano máis a cidade sobre as súas carrozas. A cabalgata sairá da rolda Camilo José Cela e percorrerá os barrios ata chegar á Praza de María Pita. Consulta o percorrido completo das súas maxestades en coruna.gal. Felices festas, Concello da Coruña. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Soy Gonzalo García Vitoria y yo también veo tirando de 3. Soy Andrea de Maristas y yo también veo tirando de 3. Soy Héctor Zubizarreta, jugador de Guipúzcoa Basket, y yo también todos los lunes veo tirando de 3. Antonio Pérez, entrenador del Lucentum Alicante. Deciros que yo también veo tirando de 3. Soy Pau Isern y yo también veo tirando de 3. Hola, soy Sergio de la Fuente, capitán del Reveroncesto, y yo también veo tirando de 3. Hola chicos, soy Sergio Abubakar y yo también veo tirando de 3. ¿Y tú? ¿Todavía no ves tirando de 3? Con la colaboración de Arquivolta. A Fundación Paideia Galiza inicia un novo programa integrado de emprego dirixido á mocidade e ás persoas con certificado de discapacidade cun obxectivo de inserción laboral mínimo dun 40%. Se che interesa formarte e facer prácticas non laborais nos sectores do téxtil, loxística, alimentación, xardinería, limpeza ou atención ao cliente, entre outros, ponte contacto con nós a través da web www.paideia.es. Este programa é de carácter gratuito e conta con bolsas de asistencia ás accións do programa de 10 euros día e medidas de conciliación. Realízase en colaboración coa Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Está cofinanciada con fondos finalistas transferidos polo Servicio Público de Emprego Estatal, SEPE. David Iglesias, feliz Muy buenas, año. Feliz año. ¿Cómo estás? Bien, tengo estado mejor. Hay que hacer una propuesta así general para hacer el día 2 de enero festivo, nacional. Estaría guay, ¿eh? Nacional, por favor. Si José mañana celebra 30 en esta casa, ¿tienes algo que celebrar por aquí que quieras comentarnos? No sé. Los 30 de José podemos celebrar ya, empezar hoy por todo lo alto. Yo creo que sí, lo vamos a celebrar todo el rato. Bueno, lo que tenemos que hacer es ya celebramos Papá Noel, ya nos tomamos las uvas. Mañana celebramos los 30 años de José en Radio Coruña, pero faltan por venir los Reyes. Hombre, sí, faltan por venir los Reyes, que no se piense nadie que las fiestas ya se acabaron, aún queda mucho.
Y, por ejemplo, el día 5 de enero, el viernes, vamos a tener esa cabalgata de Reyes por A Coruña y por toda su área metropolitana. Por ejemplo, el Concello de A Coruña ahora ponía en su cuenta de X que xa publicou a listaxe definitiva de figurantes na cabalgata de Reis 2024. As persoas que obteñan praza deberán presentar o formulario de inscripción o día 4 de xaneiro no Coliseum. Bueno, se queres mirar se estás nesa listaxe, tes aí todo nas redes sociais do Concello da Coruña. Ese marchamos cara ao de Oleiros. Pois sí, na conta de Concello Oleiros xa teñen aí toda a programación da cabalgata de Reis, así que se queres consultar, vaste aí a Concello Oleiros e pa diante. Pero tenemos más visitas de sus majestades a un montón de sitios. Pues, dinos uno, por ejemplo. Pues claro, porque como estamos contando que van ahí las de los concellos y tal el 5 de enero, pero los reyes ya andan por ahí. Ya andan por ahí los Reyes y el Paje Real. Hoy, por ejemplo, van a estar en el Centro Comercial de Los Rosales desde las 5:30 y vas a poder hablar con uno de los Reyes Magos y su Paje Real que van a recoger las cartas de los peques y los no tan peques con todos vuestros deseos. Y si nos gusta el ballet, David. Bueno, pues tenemos un planazo para hoy porque hoy tenemos en Palesco a las 8:30 el Lago de los Cisnes. Ah, qué guay. Y además, bueno, ese plan que decíamos y del que hablábamos, con el que abríamos programa el Galicia Magic Fest, ¿no? Claro, porque tenemos en el Colón hoy el Galicia Magic Fest, pero además en la cuenta del Teatro Colón tienes toda la programación del mes. Toda la programación del mes desde hoy hasta el enero. Tiene 31 días, ¿no? Sí, no te quiero hacer sufrir hasta el 31 más, de enero. Venga. Vamos a tener ahí toda la programación del Colón. Aún no te marches, venga, dime un par de más. Claro, como estas fechas son así tan de comer healthy y todo, ¿no? De ensaladitas, tal. Bueno, pues yo creo que nos está empezando a entrar el hambre, ¿no? Me voy con una comilona. Venga. Porque alguno nos lanza esta pregunta. Estómagos ahí, esos que están fuertes ahora. Con el año nuevo, ¿podemos dar por inaugurado la temporada de cocido? Yo digo Cuidado. Ya ha habido cocidos de Año Nuevo, que es un clásico en muchas familias. Sí, yo en Año Nuevo soy clásico de cenar directamente. Entonces, el cocido en mi casa sé que se hace. Ayer comieron el caldo, por ejemplo. Pero ¿dónde estaba David? Yo no aparecí. Pero bueno, ¿quién nos dice esto? ¿Quién nos va a decir esto? Coruña Cociña. Pues la cuenta de Coruña Cociña, cómo no. Y es que Amenedo ofrecerá el primer cocido de 2024, este sábado 6 de enero, el Día de Reyes, en el Pazo de Santa Cruz de Mondoy. Pues oye, que te quedas con hambre, que quieres ir en Reyes ahí a comerte un cocido, pues ya sabes, ahí en @CoruñaCocina tienes números de reservas total y a comer cocido, que siempre está bien. Y a comer cocido y a disfrutar de conciertos, ya que hablábamos del 2024 y de los deseos de Año Nuevo. Es que claro, tú te has hartado de contarnos conciertos y citas musicales de cara al próximo año. De contar citas, pero cuando vengan contaremos los conciertos ahí a tope y escucharemos música de todos. Y trataremos de tenerlo. Incluso Claro. tú imagínate, yo creo que hasta conseguiríamos que volviera Pablo Díaz Bouza si tenemos aquí a Luis Miguel. Yo creo que es lo propio. O sea, Deberíamos. yo creo que es lo propio. Vamos a intentar conseguirlo todo. El doblete. Primero que venga Pablo y luego ya sí tal que venga Luis Miguel. Un bico enormísimo a Pablo Díaz Bouza. Y Está otro a Luis durmiendo. Miguel. Luismi, vente con nosotros. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar.
contigo yo perdí. Ya tengo con quien ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di. Que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa en Carrasco y García Clínica Dental? Es posible. Estrenamos nuevo centro con modernas instalaciones para que te sientas como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa y estética dental. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32, bajo al lado de la Casa del Agua. Llámanos 881 045554. Este año Obelisco tiene estrella. Por tus compras en nuestros establecimientos asociados, consigue descuentos de 2 euros no acumulables para la pista de hielo de María Pita y entra en el sorteo de 50 packs de Estrella Galicia. Desde el 15 de diciembre hasta el 7 de enero. Organiza Asociación Obelisco. Colabora Estrella Galicia. Proyecto cofinanciado por la Xunta de Galicia. Sabías que a renovación da iluminación pública do Concello da Coruña permitiu instalar máis de 19.000 luminarias LED en toda a cidade? Esta tecnoloxía mellora a eficiencia enerxética, reduce a contaminación lumínica e rebaixa o gasto en case 2 millóns de euros ao ano. Proxecto executado pola UT AFT Aluvisa cun investimento de 15,7 millóns de euros cofinanciados polo Concello da Coruña e o IDAE. Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de absenta y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran, 2 trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la 1. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta, tú y yo la noche entera. Como una noche ochentera. La noche entera. Pasan 41 minutos de la 1 de la tarde, una de las canciones que ha sonado en muchas de las fiestas de fin de año. Ahora voy a hacer como una cuña, ¿vale? Porque para bailar la noche entera, qué mejor que un buen calzado. Bueno, pues vamos a hablar de calzado a continuación y nos vamos hasta la Ronda de Neye para hablar en realidad del atuendo de Cristina Pedroche en fin de año. Un clásico que en el pasado 2023 ya tuvo acento coruñés. Paula Ulargui fue quien vistió a la presentadora con un vestido realizado en materiales biodegradables y el calzado fue confeccionado en el taller del zapatero Marcelo Rodríguez, en la Ronda de Neye. Hola Marcelo, buenos días. Hola, buenos días. No sé cómo fue el resto del 2023, pero realmente cerrarlo así estuvo muy bien. Sí, la verdad que sí. No hay queja, el 2023 también estuvo muy bien, pero cerrar así el 2023 sí estuvo muy bien, la verdad que sí. ¿Has notado ya la repercusión de tu trabajo? A ver, con la prensa sí, hoy desde luego la mañana ha sido concurrida, sobre todo, ¿no? Lo otro pues no lo sé, la verdad, ya veremos. Pero con la prensa ahora mismo sí, pues toda la mañana. Te hemos ido como locos, es que claro, estamos muy orgullosos. Sí, también yo, ¿eh? ¿Sí? También yo, del trabajo realizado, del hombre de Galicia que haya salido, del oficio que esté ahí, de todo un poco, ¿sabes? Uno por ti mismo muy contento, pero contento también por la repercusión en otros aspectos, sí. Cuéntanos la intrahistoria. ¿Cuándo empezó a gestarse esta colaboración y cómo fue el proceso, Marcelo? A ver, yo a Paula vine un día por el taller con otro proyecto que hicimos anterior. Es una chica encantadora
unas ideas súper buenas y súper geniales, ¿sabes? Y nada, se terminó aquel proyecto, salió todo genial y ahora unos 2 meses más o menos, no quiero mentir porque yo de fecha soy un horror, pero me preguntó si podíamos hacer esto, me dijo que tenía que ser todo muy top secret, le dije que no había ningún tipo de problema y me enseñó el boceto, me lo mandó, yo le dije más o menos pues como sacarle las medidas al pie de Cristina, sacaron, se realizó una prueba que se le mandó a Madrid, la llevó Paula, se probó, iba bien, se hicieron unos retoques y listo. Así dicho, pues todo muy rápido y muy fácil, pero no fue tanto. No, para quien no haya visto la pieza, ¿puedes describirnos un poco cómo era lo que llevaba Cristina puesto? A ver, es una pieza con madera de pino, ¿vale? Por la veta la escogimos porque es muy bonita. Está hecho con 3 alturas diferentes para que pudiera dar el paso y está hecha con el quiebre del propio pie de ella, ¿vale? Es decir, con sus tallajes del pie, tanto ancho, largo, después le hicieron unas hendiduras adelante y a los laterales para que pudiera pasar Paula con la tela del vestido, para que pudiera agarrar el pie. Y a grosso modo, pues es lo que hicimos. No llevo ninguna tapa en la madera, como los flecos típicos nuestros, porque era para el momento, no era para usar en calle, entonces pues no hizo falta. Y la verdad es una pieza que si la pusiéramos encima de un mueble, pues quedaría hasta bonita por verla, ¿sabes? Porque la madera es muy lucida, es bonita de ver. Y con las 3 alturas, el último toque final, que fue redondear todos los vértices, eso fue un poquito escogido por Cristina y por Paula, porque les gustaba más. Y la verdad que quedó un trabajo bastante bonito, ¿eh? Bueno, y un homenaje también a la artesanía, ¿no? Por así decirlo, y a estas profesiones que no sé si se están perdiendo o están viviendo también una especie de resurdimento. No sé bien, prefiero preguntarte a ti. A ver, hay oficios que sí, que hay artesanías, digamos, que sí. En la mía no, por desgracia no es el caso. No detrás nuestra, digamos, yo soy ya mi abuelo, mi padre, ahora yo, pero no hay atrás, no ves, no hay dónde. Los ciclos que se hacen en Galicia pues no son de esto. Entonces no hay dónde aprender. Nosotros no podemos mantener a un empleado para enseñarle, no nos dan los números. Es decir, es complicado, no hay, abajo no hay. Sí que estoy segurísimo que habría gente joven que le encantaría aprender, y se podría mantener. Pero largo no hay dónde, de momento, ¿no? De momento, que yo sepa, no. Lo que es aprender a hacer un zapato desde cero, artesanalmente, no hay mucho. Fuera de aquí sí, hay algo. Claro. En Italia hay, en Alemania hay, es diferente. Pero y sobre todo enfocado al zapato especial, al zapato artesano, con una calidad muy superior a la que puedes comprar en tienda. Eso sí. Eso es lo que hacéis vosotros, ¿no? En tu día a día hacéis trabajos a medida, además, y... Efectivamente. Vale. Nosotros hacemos calzado a medida, tanto a gente que tiene problemas como a gente que no. Simplemente pues porque quiere un calzado de una calidad alta, a un diseño que él quiera, de cualquier modelo. Nosotros nos traen una fotografía y sacamos la medida del pie y hacemos el zapato a través de esa fotografía. Pues ahora que está muy de moda las zapatillas deportivas, hemos realizado zapatillas deportivas que son ediciones limitadas, porque yo no puedo hacer 500.000 pares, yo como mucho puedo hacer 10 pares, 15 al mes, a mí no me dan las manos para más. Entonces lo nuestro sí que es limitado y especial. Marcelo, tú formas parte también, colaboras con el proyecto Solidarios Cosmayores en lo que tiene que ver con el calzado de pies, ¿no? Que son pies que con el paso de la vida y los años pues se van deformando. Sí, fue un proyecto precioso y es un proyecto precioso que nos trajo la que lleva este asunto de Solidarios Cosmayores. Hace poquito tuvimos una charla. Exactamente. Y la verdad que, bueno, no puedo agradecerle porque encima a uno le gusta, ¿vale? Si podemos ayudar a alguien, pues lo intentamos y lo realizamos. Y si encima puedes hacer un zapato a una persona que tiene unos problemas X por el paso de los años, con las dificultades por sus huesitos, porque se ha deformado el pie, porque es normal, es natural, y puedes hacer un zapato que estéticamente no sea un desastre, que
que quede a la vista bonito y que pueda ponérselo fácil, que muchas veces ellos no se pueden calzar fácil, que tú se lo hagas fácil para poderse calzar, que no necesita otra persona para calzarse. Bueno, ahí también andamos metidos e intentando ayudar a Castro un poquito, sí. ¿Y en qué más? Hagamos un poco de promo ya que te tenemos. Hombre, hacemos, pues eso, lo que más hacemos es eso, calzado a medida, restauramos, hemos dado cursos, lo que hablábamos antes de gente que quisiera aprender, hemos dado cursos. El problema es que los cursos pues nos quitan mucho tiempo también. Ya no es que haya o no haya para hacerlos, sino que nosotros, yo no tengo más tiempo, me quedo sin vida, como se suele decir. Claro. También colaboro con el centro IES de Apinguela, en Monforte, al cual también hemos dado cursos al profesorado allí y a los alumnos. Hemos ido allí a enseñarles cómo patronar, cómo hacer los cortes. El último que le hicimos fue cómo pasar las medidas de ese pie con dificultades, pasarlo a una horma. Es un proyecto con la gente de IES Apinguela, es tanto el director como el profesorado, son muy majos, contaron siempre conmigo desde un principio, y aunque nos tengamos que trasladar hasta allá y todo, bueno, también uno está agradecido a que cuenten con él, ¿eh? Sí, ya y vemos es más o menos pues es lo que hacemos. Ya vemos que cuenta contigo gente de lo más variopinta, proyectos de lo más variados, y de repente pues entró en tu vida Cristina Pedroche de alguna manera. ¿Te ha llegado sus críticas o su sensación del calzado y demás? A ver, yo es que ahí ya no, sinceramente no entro, porque yo llevo mucho tiempo dedicándome al calzado y al negocio. Llevo desde los 13 años con mi padre, y a todo el mundo es inviable poner contento, y a todo el mundo no le puede gustar y por otra parte, a mí hasta prefiero que sea así. No todo el mundo somos iguales, no todo el mundo nos tiene que gustar lo mismo. Ahora, la idea de Paula me pareció súper original, pero eso ya es propio, ¿sabes? Es mi gusto. Claro. Y me pareció una idea súper buena. Lo del abrigo es impresionante, el traje lo mismo, los zapatos, por supuesto, los hice yo y también me parece una buena idea, pero en general, el conjunto, la idea, yo ya no me quedo con el traje. Yo creo que la idea que Cristina lanza me pareció muy, sinceramente, muy chula. Aparte, lo de la sostenibilidad creo que es algo a lo que tenemos todos que trabajar en ella. No solamente en materiales que sean biodegradables, también pensar en que si tú tienes un producto, sea el que sea, unos zapatos, una buena chaqueta, un buen pantalón, que va a durar X años, ahí hay sostenibilidad. Si un zapato te dura 15 años, va a ser siempre mejor que un zapato que te dura un mes, que está construido con plásticos, que no va a degradarse en X años, en muchísimos. Pues ahí tienes la sostenibilidad. Un calzado, lo más sostenible de un zapato es que dure 15 años, que no se acabe en 2 meses, ni en 3, ni en un año. Se habla mucho ahora del fast fashion, ¿no? Igual que la comida rápido, pues la moda rápida. Pues claro, esto es todo lo contrario. Nosotros, bueno, llámame ahí un poco de cada uno a lo suyo, ¿sabes? Pero que yo soy más del tomate que sepa tomate, que tener una ropa que me dure, no tener, y yo creo que por ahí van los tiros, porque si no vamos a acabar con todo el planeta en 3 comas. Estamos comprando 40.000 pares de zapatos, 40.000 prendas de ropa, 40.000, no hay para todos, no va a ser muy difícil, por mucho que queramos fabricar en materiales biodegradables, que es una de las partes que se podría hacer, porque es un material, digamos, que lo construyes, pero vuelve a la naturaleza y no ha pasado nada. Todo lo demás no. Entonces, y el calzado pues es eso, 15 años con un zapato, 10 o los que sean, pero muchos desde luego. Pues será mejor que una cosa que te dura 3 meses y la tienes que tirar al polvo. Pues vamos a quedarnos con ese mensaje, Marcelo, que nos alegramos un montón por ti y bueno, pues nada, que sigan llegando proyectos. Marcelo Rodríguez en la Ronda de Ney, en la esquinita, buenísimo. Venga, muchísimas gracias. Adiós. Venga, chao.
Y vamos con el Grupo Naturalista Hábitat, que nos visita siempre el primer martes de cada mes. Hola, Andrés Pereira, muy buenas, feliz año. ¿Cómo estáis? Igualmente. Y contigo, claro, no tuvimos la oportunidad de repasar un poquito lo que fue en el Grupo Naturalista Hábitat el 2023. Vamos a hacer balance, ¿no? Yo creo que toca. Claro. Siempre el cierre de año y la asamblea de socios lo marca de alguna manera en el grupo para hacer un poco esa rendición de cuentas necesaria tanto a los socios, pero bueno, también, por supuesto, a la masa social que va increciendo y que nos sigue y que se contagie un poquito de este cariño que tenemos por el mundo natural, pues un poco que sepan lo que hemos hecho, de lo que estamos enormemente orgullosos, a pesar de toda la humildad que tiene la entidad, que por muchos años de historia que tengamos, pues no somos muchos, pero hacemos muchas cosas. Y tanto que hacéis. Pues ni más ni menos que 172 actividades a cierre. No totalmente a cierre 2023, quedaba una o dos colgando por ahí, pero en cualquier caso de estas 172 que se dicen pronto, entre las que hay abiertas a público, gran parte, más del 90% de las que hemos hecho, algunas para socios, otras cerradas para ciertos colectivos o incluso con muchos centros escolares, pues es una cifra que a nosotros nos llena de orgullo porque hemos conseguido superar un poco las precedentes habiendo movido ni más ni menos que 11.706 personas en formatos o presencial, online, en toda esta batería enorme de actividades. Con lo cual, desde aquí le quiero agradecer a todos los que han o venido a sudar con nosotros al campo o a darse un paseo, que nos han escuchado en alguna de las numerosas charlas que hemos hecho en nuestro local o con difusión online, y pues de alguna manera invitarles a que continúen en este año que vendrá seguro cargadito de actividades. Hemos hecho, por destacar en algún caso, de los buques insignia del grupo, nuestra escuela de naturalistas, nuestros falando de naturaleza, nuestros encuentros naturalistas, decenas de ellos, pero también hemos tenido muchas compañeras en prácticas formándose con nosotros, muchos trabajos en sinergia con otras entidades amigas, tanto de Coruña como de toda la geografía gallega, y por supuesto no sin el esfuerzo interno, a que le tengo que agradecer a todos los compañeros de la Junta Directiva y a los que están conmigo en el día a día del grupo, las más de 140 reuniones que hemos tenido internas para preparar lógicamente toda esta batería de actividades. Así que bueno, mucho trabajo, la verdad, pero que rinde sus frutos y nunca mejor dicho, para el beneficio de todos los que nos acompañan, pero por supuesto para el medio en el que trabajamos. Exacto, mucho beneficio para el medio ambiente. Tenemos que recordar que pues, vosotros sois voluntarios y que formáis parte de esto por vuestro amor a la naturaleza, y que muchas veces pues muchas de las personas que comienzan se convierten luego en voluntarios del Grupo Naturalista Hábitat. Esto es muy chulo también. Sí, sin duda. De hecho, el protagonismo es de ellos. Nosotros podemos ser catalizadores de muchas actuaciones, pero al final ese voluntariado ambiental, ese músculo que tiene la sociedad a la hora de proteger todos estos valores que le son propios, al fin y al cabo, es algo que hay que reconocerle a todos, sean menores, niños, pequeños, mayores, de toda esta batería de gente que nos acompaña, que al final pues no acabamos tantas veces en el bar tomando una caña como nos gustaría. Ya, pero que hay nos que pasa reconocer. lo mismo por el hoy por hoy, ¿verdad, David Iglesias? Hay que reconocer todo ese enorme trabajo y esfuerzo, que puede ser unas poquitas horas en el año, porque tengas la suerte de tener más tiempo, pues todas las semanas viniendo alguna cosita, pues hay que reconocerlo, que menos. Claro, todas esas reuniones, todas las semanas que os pasáis por aquí, es que al final tocáis muchos palos para difundir un poquito vuestro mensaje, ¿no? Sí, de aquí también quiero un poco agradeceros a vosotros también el que nos deis cobertura y seáis de alguna manera nuestro altavoz para llegar a cada vez más gente, porque en nuestro caso no tenemos ese título de asociación conservacionista o ecologista, sino que somos Grupo Naturalista Hábitat, y un grupo se hace con gente. Ay, qué chulada. Bueno, y para el 2024, esos buenos deseos. Complicado resumirlo siempre, ¿no? Enormemente complicado. Es un poco pasando de lo más grande a lo mejor a lo que nos queda ajeno a nuestro día a día, de cara a las administraciones públicas, pues poner el foco en la necesidad de
de proteger y conservar todos los espacios naturales de Galicia. Estamos en el vagón de cola de superficie protegida, no exentos de amenazas, y los pocos espacios naturales que tenemos están enormemente degradados. Recientemente aún se aprobó el PRUX de Fragas de Leume, espacios que tenemos como emblemáticos, pero que sufren enormes degradaciones y tienen muchas batallas que lidiar, con lo cual pedirle a la Administración que trabaje no solo en aumentar la superficie protegida necesaria, que estamos, insisto, en vagón de cola en España, sino que los que existan se conserven, que no quede sobre el papel la mera declaración de estos espacios, sino que haya una diligencia en estos espacios. Las entidades conservacionistas, los compañeros que forman parte de muchos otros colectivos, tenemos la fuerza que tenemos y podemos hacer muchas cosas con mucho trabajo detrás. Pero si no es en colaboración con la Administración que haga lo que le tenemos que obligar a hacer, no vamos a llegar a buen puerto. Aquí también, hilando con esto y necesariamente en esta transición energética en la que estamos viviendo, necesaria, por otra parte, que aprendamos a esta sinergia y esta compatibilización con la conservación del medio ambiente. Andrés Pereira, gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos, hasta mañana.